Buenas noches, querida comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Ramón y quisiera compartir con todos ustedes lo más extraño que me ha pasado en la vida mientras fui minero. La mina donde trabajaba era una local y poco conocida que está en la sierra de Oaxaca. De ella se extraían minerales, pero lo más valioso para sus dueños era el carbón que se obtenía. Esta mina ya tenía sus buenos años operando para cuando yo empecé a trabajar en ella. Recuerdo que uno de mis tíos también solía trabajar ahí. Él nos contaba historias de supuestas cosas que se aparecían o que se dejaban ver muy en las entrañas de la mina. Y así como él, había varios mineros que hablaban de cosas que vivían ahí adentro. Por ahí del año 2001 tenía meses de haber entrado a trabajar en la mina. Un día, o más bien tarde, mientras trabajaba en una galería profunda, escuché un ruido muy extraño. Era muy similar a como si algo se arrastrara por el suelo. En el momento pensé que quizás era algún compañero que estaba arrastrando algún saco de carbón o algo similar a este. Pero esa idea se me fue borrando de la cabeza al recordar que en lo más profundo, donde se supone se oía ese ruido, no había ningún otro minero. Con algunas dudas e incertidumbre, alumbré con mi linterna hacia el interior de la mina, siendo así que ésta iluminara a algo que parecía estar arrastrándose en el suelo de la misma. Aquella cosa era una criatura extraña. Su piel era verdosa, no tenía cabeza, con un cuerpo alargado y retorcido. Parecía una serpiente gigante, pero con patas. No tengo que describir el miedo tan bestial que sentí esa tarde dentro de la mina, pues este ni siquiera me dejó poder moverme un solo centímetro. Lo único que medio me respondían eran los ojos y la boca, lo que me permitió dar un fuerte grito. A pesar de que esa cosa no tuviera cabeza, no puedo jurar que no estuviera viéndome. Sabía de mi presencia, sin embargo, no quiso seguir acercándose hasta donde yo estaba. Esa cosa reptiloide se detuvo y se quedó estático como si esperara algo. En ese momento se oyeron algunos pasos, pasos de alguien caminando justo en lo más profundo de la mina. Con mi cuerpo estático y mi mirada clavada hacia esa criatura que seguía siendo alumbrada por mi linterna, la luz de ella alumbró a alguien que venía caminando justo detrás de ella. Ese alguien era un hombre, o eso parecía por su complexión. Caminaba en dos pies y tenía extremidades propias de una persona. La vestimenta de ese hombre era muy parecida a la de la gente del pueblo de la época. Por algún momento llegué a creer que se trataba de algún trabajador o habitante del pueblo que se había metido la mina hasta esa zona restringida. Sin embargo, dejé de creer eso cuando este hombre usó una de sus manos para acariciar a aquella criatura que correspondió al saludo, frotando su largo cuerpo en la pierna de aquel hombre. Ambos se quedaron parados sin decir una sola palabra. No puedo saber qué tiempo fue el que nos mantuvimos viéndonos, pero puedo jurar que fue una eternidad para mí. Después de aquel largo momento, el hombre, que nunca dijo ni hizo nada, dio la media vuelta haciendo que esa cosa como serpiente que se arrastraba con manos lo fuera siguiendo. Caminaron, el sonido de ambos se fue desvaneciendo, así como de igual manera la luz de la lámpara también nos fue perdiendo. Esa historia que viví se sumó a otra de decenas y decenas de mineros que han visto e incluso se cuentan de cosas más grotescas que se aparecen en esa mina. No por nada a ese lugar se le conoce como la mina de las apariciones.
Mi abuelo se llama Gilberto y por más de 40 años fue minero en Real de Guadalupe, una zona minera en México. A lo largo de todos sus años como minero se llenó de historias paranormales que le sucedieron a él, así como a sus colegas. Y esta es una de aquellas historias que mi querido abuelo me solía contar. Por esos años de 1990 mi abuelo trabajaba muy duro en la mina, siendo así la única forma de poder mantener a su esposa y a su hija. Las jornadas en ese lugar eran extremadamente largas, tanto que había ocasiones en las cuales tenía que trabajar hasta entrada la noche e incluso la medianoche. Fue precisamente una noche que mientras él y un amigo suyo estaban trabajando en la mina, que algo los tomó por sorpresa. Se trataba del sonido del llanto de un bebé. Aunque era un llanto débil y lejano, se podía escuchar muy claramente. Mi abuelo pensó que eso era sumamente extraño, ya que no sabía de algún niño que pudiera encontrarse en la mina. Su amigo se puso alerta, pues a él también le extrañó en demasía el oír aquel sonido tan peculiar. Aquel llanto se mantuvo por un largo tiempo, siendo constante y sonoro. De hecho, parecía estar cada vez más fuerte al paso de los minutos. Mi abuelo, intrigado y armado de valor como los hombres de aquella época, siguió el sonido mismo que lo condujo hasta una pequeña cueva que estaba en la pared de la mina, siendo que justo ahí encontrara a un bebé llorando. Él se sorprendió, pues no daba crédito de cómo rayos pudo haber llegado un infante a un lugar tan frío y oscuro. No había nadie más alrededor y no había señales de que alguien hubiera estado allí antes. Mi abuelo tomó al bebé en sus brazos y trató de consolarlo, ya que éste estaba muy irritado. Después de un rato, mi abuelo y su amigo decidieron que tenían que salir de la mina con el bebé. Era peligroso tener a un niño tan pequeño en un lugar así. Con cuidado y con el niño en brazos, mi abuelo y su amigo salieron de la mina. A cada paso que daban, ellos dicen que el aire se volvía más frío y la oscuridad parecía más densa. Mi abuelo comenzó a sentir una presencia inquietante a su alrededor, así como si algo o alguien nos estuviera observando. Tenía la sensación de que algo malo iba a pasar. Finalmente, cuando mi abuelo vio la salida de la mina, apresuró su paso para sentir más tranquilidad, pues creía que ese malestar era propio de la misma mina. Mi abuelo dice que mientras más se acercaba a la salida, aquel bebé que cargaba se volvía más ligero. Era como si su peso disminuyera con el tiempo. Aquello le causó algunas dudas, siendo que bajara la mirada hacia sus brazos, donde para su ingrata sorpresa el bebé ya no estaba en él. Mi abuelo y su amigo se quedaron petrificados, pues ambos fueron testigos de cómo el bebé se desvaneció justo al llegar a la entrada de la mina. En ese momento los dos se persinaron y rezaron un Padre Nuestro, ya que lo que vieron había sido algo muy diferente a un bebé. Mi abuelo dice que el llanto del bebé no solo los había espantado a ellos, pues fueron varios mineros que vivieron una experiencia similar en esa mina. La historia que voy a contarles es una que espero les ayude y les sirva como una lección de vida, pues todo aquello que fácil viene, fácil se va. Me pueden llamar Jack y soy minero. He pasado toda mi vida en las profundidades de la tierra buscando oro y riquezas. Soy algo así como un cazador de tesoros, se podría decir, pero enfocado en las minas abandonadas de mi país.
Durante años trabajé arduamente en decenas y decenas de minas sin éxito, pero un día encontré algo que cambiaría mi vida para siempre. Era un día como cualquier otro cuando me topé con una pequeña veta de oro en una mina abandonada en San Luis Potosí. Empecé a excavar con una emoción que nunca había sentido antes, ya que hasta ese día había encontrado cosas diminutas y de valor poco considerable. Pero ahora parecía que mi suerte había cambiado. Después de horas de trabajo logré extraer una piedra de oro macizo de buen tamaño. Estaba muy feliz, pero también bastante cansado, a la par de un sentimiento de miedo y preocupación que me invadía. Sabía que el haber encontrado un tesoro como este no era algo común, y temía que otros mineros o personas cercanas a mí se enteraran de mi suerte y trataran de quitarme lo que había hallado. Así que decidí esconder mi piedra preciosa en una caverna en la parte más profunda de la mina donde la había hallado. No puedo saber cómo o de qué forma, pero en los días próximos en los cuales buscaba cómo llevarme fuera de ahí mi piedra preciosa, empecé a notar que la gente de los alrededores estaba mirándome con envidia y resentimiento. Sentía sus ojos clavados en mí cada vez que pasaba hacia la mina. Una tarde, justo cuando ya había conseguido una camioneta y gente de suma confianza para sacar aquella piedra de oro de la mina, vi algo inimaginable. Justo en la entrada de esa mina había decenas de personas envueltas en una muchedumbre horrible. Se pegaban con piedras y con todo lo que tuvieran a la mano. Al ver ese desastre no quise siquiera acercarme, pues al parecer estaban vueltos locos. Oía cómo todos gritaban de dolor y entre el dolor algunas palabras salían de ahí. Es mi oro, deja mi oro. No sé cómo rayos, pero ellos habían encontrado mi tesoro. No puedo describir mucho lo que pasó esa tarde en aquel pueblito de San Luis Potosí, pero es bien sabido que varias personas fallecieron y el oro no terminó en las manos de nadie. Este relato se llevó hace muchos años atrás y es importante señalar este aspecto, debido a que quien cuenta esta historia hoy en día ya es bastante viejo. También debo mencionar que varias partes del relato fueron proporcionadas por su esposa y familiares, quienes también escucharon la historia en su respectivo tiempo y completaron dicho relato. Ahora procederé a ponerme en los zapatos de don Gilberto Palacios, quien es el autor de este relato, y lo narraré en primera persona. Por allá del año 1962 fui empleado para trabajar en una mina que estaba por abrir cerca de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. En ese tiempo se tenía planeado construir ahí un nuevo recinto minero para extraer el recurso que abundaba por la zona. Para eso a mí como a un grupo de mineros se nos llevó hasta el cerro donde empezamos a elaborar dicha mina. Toda nuestra estancia en el cerro se llevó a cabo en medio de la sierra y del monte. Dormíamos en casas de acampar totalmente a oscuras, siendo que lo único que nos iluminara era la luz de la fogata que hacíamos cada noche. En toda nuestra estancia en ese lugar no tuvimos ninguna señal de algo paranormal o anormal, pero llegado casi el último día de trabajo, todo cambió. Uno de mis compañeros había improvisado un baño al otro lado de donde acampábamos, siendo ya de tarde y por regla general, si alguien quería ir al baño tenía que ir acompañado para cuidarnos uno al otro, por si se acercaba algún animal salvaje. Aquella noche de las que les hablo, un compañero me despertó ya muy tarde para que lo acompañara a hacer sus necesidades. Mientras él hacía lo suyo, yo estaba alumbrando con una rústica linterna de petróleo hacia lo más oscuro del monte por si acaso.
Fue justo en ese momento que pude observar, no muy lejos de donde nos encontrábamos, a una serie de luces que titilaban. Estas luminarias parecían estar avanzando lentamente entre los árboles como si estuvieran caminando. Apunté con la lámpara para tratar de distinguir qué era aquello que las provocaba, pero la luz de la lámpara no alcanzaba a llegar hasta allá. Una vez que mi compañero terminó de hacer lo suyo, se acercó hasta donde yo estaba y le pregunté si él tenía alguna idea de qué era aquello que veíamos a lo lejos. Él tampoco supo qué decirme de qué se trataba, así que decidimos regresar al campamento con los demás muchachos. Pero conforme caminábamos nos dimos cuenta que más de esas luces se encontraban a unos metros de nosotros. Apunté la linterna hacia aquellas sombras, pero no se lograba distinguir nada. Lo único que pude notar fue la pura oscuridad y destello de las luces que titilaban. De pronto aquellas luces, que eran un total de 16, se detuvieron repentinamente. Fue ahí que me di cuenta de una cosa muy aterradora. Aquellas luces no eran como tal eso, más bien eran ojos. Ojos que destellaban en la oscuridad de la noche. Esto lo sé porque en el momento en que se detuvieron se giraron para quedarse viendo hacia nuestra dirección. No sé qué le pasó por la mente a mi compañero, que en ese momento levantó una piedra y se las lanzó, pero eso atravesó aquellos ojos que nos estaban viendo. Mi compañero al ver eso salió corriendo a toda prisa, dejándome solo. Mi intención fue correr también, pero no sé qué diablos me pasó porque mis piernas estaban temblando del miedo. De pronto aquellas sombras iniciaron su andar hacia donde yo me encontraba y un horrible escalofrío me puso los pelos de punta. Creo que fue eso lo que ayudó a moverme y sentir las piernas para echarme a correr a toda prisa. Como pude me dirigí hasta donde estaban mis demás compañeros durmiendo. Por momentos miraba sobre mi hombro para ver dónde venían aquellas luces, pero para mi sorpresa ya no solo eran luces, ahora había una sombra que tenía 16 ojos destellando detrás de él. De forma maníaca comencé a gritar el nombre de mis compañeros y a pedirles que encendieran las linternas porque algo me venía persiguiendo, pero nadie respondió mi llamado. Al llegar al campamento me di cuenta de que no había nadie, todo estaba completamente vacío. Me encontraba completamente solo y a donde quiera que volteaba no había nada. Justo en ese momento llegó mi compañero, el que había acompañado al baño, quien no solo estaba aterrado, sino que también notó que el campamento estaba completamente vacío. Ninguno de los 22 compañeros con los que estábamos se encontraba. Eso era algo que no nos podíamos explicar de ninguna manera. Lo único que se nos ocurrió en ese momento fue meternos a la casa de campaña y mantenernos ahí hasta que alguien viniera a ayudarnos, o que aquella cosa se fuera. Pero al abrir la puerta me di cuenta de que todos mis compañeros estaban allá adentro. Los 22 mineros estaban justo adentro de la casa de campaña más grande, completamente llenos de miedo, e incluso algunos estaban rezando. Cerré la casa de campaña y nos quedamos completamente en silencio. La oscuridad de la noche dejó ver cómo aquellos 16 ojos destellaban en el bosque y recorrían el campamento. Se oía una respiración muy profunda como de un animal con grandes pulmones. El ruido de ramas y hojas secas reventadas por el pisar de esa cosa se escuchaban por todas partes. No sabíamos qué rayos era eso, pues solo se remarcaba una enorme mancha negra de 2 metros de alto o quizás más que eso. Después de 15 minutos aquel ruido se fue apagando. El destello de los 16 ojos se fue disminuyendo hasta que todo se volvió silencio. Nos quedamos pasmados durante un par de horas. En ese tiempo nadie dijo nada. Yo estaba temblando todavía, pero por dentro sabía que todo pasaría. Y cuando por fin el viento se volvió a escuchar, supe que todo estaba tranquilo nuevamente.
Ese mismo día todos los mineros regresamos al pueblo por miedo a lo que vimos. Al llegar le conté la historia a mi esposa, quien no pudo creerme, pero al escuchar al resto de las familias de los mineros decir lo mismo, fue creyendo en cada una de mis palabras. La verdad no sé qué fue eso que vimos en el bosque. ¿Qué clase de animal tiene 16 ojos? ¿Qué era o qué quería? Pero estoy seguro que no era nada bueno. Mi nombre es Adán Parral y me gustaría poder compartir la historia más aterradora que jamás alguien haya podido vivir. Quizás al contarle muchos no me crean y no los juzgo, aunque la realidad es que no vengo aquí a convencer a nadie, ya que ustedes siempre tendrán la última palabra. Yo soy un minero que trabajó entre los años 1988 y 1991 en una antigua mina ubicada en el estado de Durango, en México. La mina se encontraba en un lugar muy remoto, rodeado de montañas y mucho bosque, lo que hacía que el ambiente fuera especialmente oscuro y silencioso durante todas las noches y madrugadas. En ese entonces nuestras jornadas laborales eran muy extensas. Había días que entrábamos muy de madrugada y salíamos hasta que el sol ya se había ocultado, siendo que por semanas no viéramos la luz del astro. Un día, luego de una agotadora jornada de trabajo, me disponía a regresar a la casa ya que habíamos culminado con nuestras actividades. Sin embargo, al llegar a la salida de la mina, me di cuenta de que había olvidado mi herramienta de trabajo. Se trataba de una vieja piqueta de madera. Si no mal recuerdo, esta se había quedado en una de las galerías más profundas en la que había estado trabajando esa tarde. A pesar del cansancio, sabía que no podía dejarla ahí, pues estoy seguro que algún compañero la tomaría y no me la devolvería. Por esa razón me di de vueltas y regresé a la mina para ir por mi herramienta. Para esa hora ya todos mis compañeros se habían ido, así que tuve que entrar solo a la mina. Encendí mi linterna de baterías y me adentré hasta donde recordaba que se había quedado mi vieja piqueta. Con cada paso que daba hacia el interior de la mina, el ambiente se volvía más sofocante y el eco de mis pasos resonaba de alguna manera angustiosa. Mis pies atoraban con el lodo que se formaba por las filtraciones de agua de la mina, haciendo que fuera difícil siquiera caminar allá adentro. Caminé por unos 10 minutos hasta que por fin llegué a la galería donde estuve trabajando. Giré a todos lados buscando mi herramienta, la cual por suerte yacía tirada a un costado de la pared de la mina. La tomé y la metí a mi mochila. Me di la media vuelta para salir, pero justo en ese momento escuché un extraño quejido proveniente del fondo de la mina. Aquel ruido era similar al de una persona quejándose de mucho dolor. De inmediato pensé que se podía tratar de algún compañero que aún estaba dentro, o en el peor de los casos que estuviera herido, ya que el quejido era signo de que algo le estaba ocurriendo. Sin mayor demora y sin pensarlo dos veces corrí en su ayuda, esperando no fuera tarde. Sin embargo, a medida que me acercaba al sonido, las paredes parecían cerrarse más sobre mí y el aire se volvía más escaso. Aquel lugar donde estaba era un terreno virgen, pues apenas estábamos apuntalando y segmentando el tramo. Así que tenía que tener mucho cuidado, pues un derrumbe era algo que sí podía ocurrir en ese momento. Mientras avanzaba caí un par de veces en el camino, tropezando con las piedras y el lodo, pero me levanté rápidamente y seguí adelante. Después de un rato finalmente alcancé el lugar donde el gemido se escuchaba más intenso. Apunté mi linterna hacia el interior de la mina, pero lo que vi me quitó el habla. A escasos metros de distancia, la luz de la linterna iluminó la cara de una persona, de aquella que se estaba quejando. «¿Qué te pasa, amigo? Déjame ayudarte», le dije al hombre que se veía muy maltratado.
Sin embargo, cuando estaba por acercarme apunté la luz al resto de su cuerpo pensando que algo lo tenía prensado contra el piso. Fue ahí que lo vi. Vi el cuerpo de ese hombre, el cual era todo menos uno normal. Debajo de la cabeza, aquel hombre tenía el cuerpo de un 100 pies gigante. La luz de la lámpara dejó ver aquello que medía más de 2 metros de largo y estaba lleno de decenas y decenas de pies pequeños que se movían erráticamente. La piel de esa cosa era oscura y rugosa, además que segregaba un líquido amarillento de la cola. En ese momento el terror se apoderó de mí por completo y mis piernas temblorosas apenas si me permitieron dar la vuelta para salir corriendo de la mina como alma que lleva el diablo. No sé cómo rayos es que logré salir de ese lugar, pero cuando lo hice volteé hacia atrás esperando no ver nada. Y gracias a Dios así fue. Aquel 100 pies con cara de persona no me siguió en absoluto. Esa tarde fue la última que pisé la mina, y fue la última vez que vi a ese aberrante monstruo. A lo largo de mi vida he oído relatos de leyendas y mitos, historias de criaturas místicas y hazañas sobrenaturales, pero ninguna tan impresionante como la de mi propio abuelo. Las historias de mi abuelo siempre fueron mis preferidas, y aunque sabía que varias de ellas solo eran una sarta de mentiras, para mí siempre fueron las mejores. Sin embargo, hay una historia que destaca de entre todas ellas, y esa es la que más le dolía contarme, pues esta narra cómo fue que él se enamoró de una bruja. Mi abuelo se llamaba Mateo, y durante mucho tiempo vivió y trabajó en las minas cerca de Pachuca Hidalgo por allá de 1950. Para los que no sepan, toda la región perteneciente a Pachuca es muy popular por sus relatos y seres mágicos que se aparecen. Estos lugares están llenos de historias sobre magia, nahuales, brujas y duendes. En su tiempo mi abuelo trabajó en una de esas minas y a pesar de eso nunca vio con sus propios ojos a alguna de esas criaturas. Él dice que por allá de 1953 hasta el pueblo donde él vivía llegó una mujer de nombre Celina. Celina era una mujer con una belleza misteriosa. Su simple mirada te podía hipnotizar y mantener así por un buen tiempo. Su piel era tan blanca como la luna. Era pálida, con algunos lunares en el cuello, y sus ojos eran dos esmeraldas muy brillantes. Eso es lo que mi abuelo describe cada vez que la recuerda. Rápidamente en el pueblo se empezó a decir que Celina era una bruja. Para empezar porque simplemente había aparecido de la noche a la mañana por ahí. Además que a pesar de verse tan joven se decía que llevaba muchos años viva, pero que conocía secretos para mantenerse así de joven y bella. Fue por eso que le comenzaron a llamar la bruja de San Isidro. Mi abuelo, al igual que la mitad de los hombres del pueblo, se vio atraído por Celina, y vaya cómo son las cosas que ese sentimiento le fue correspondido, pues aquella mujer se interesó por mi abuelo. Así fue como empezaron a pasar tiempo juntos, y con el paso de los días poco a poco su conexión se volvió más profunda y apasionada. Mi abuelo, que en aquel entonces estaba por cumplir sus 19 años, no le importaba si el amor de su vida era mayor que él, pues Celina nunca le quiso decir su edad. Ella le aseguraba que le ganaba por varios años y solo eso debía saber. Aquella relación no fue bien vista por la familia de mi abuelo, pues todos ellos le aseguraban que se estaba metiendo con una bruja, pero el amor que le tenía a la mujer lo cegó y no hizo caso de las habladurías. Cierto día al atardecer la hermana de mi abuelo, Jacinta, fue a recolectar agua al arroyo. Como ya estaba casi por anochecer, ella aseguraba que no debería haber nadie. Sin embargo, conforme se acercaba comenzó a escuchar los susurros de una plática. Ella no le dio mucha importancia, pues era normal que la gente se quedara a verse en el arroyo para hablar o hacer sus cosas. Pero cuando llegó al lugar no logró identificar de dónde provenía la voz, pues ésta se oía en todas direcciones. Empezó a asustarse, así que rápidamente echó la cubeta al arroyo y cuando la quiso extraer, sintió que el agua estaba muy caliente.
Incluso logró ver cómo de todo el arroyo comenzó a brotar mucho vapor. El agua estaba casi hirviendo. Los susurros se volvieron más intensos, mas no así se podían entender, sobre todo la voz masculina. En eso pudo notar que a lo lejos sobre el arroyo estaban caminando dos personas. Una de ellas vestía con una túnica blanca, mientras que la otra persona era muy alta, y esta parecía sostener en su mano derecha algo parecido a un tridente. Fue en ese momento cuando detectó lo más espantoso, pues aquel sujeto de casi 2 metros de alto resultó ser el mismo diablo. Aquellas dos personas notaron su presencia y voltearon. Fue entonces cuando mi tía abuela Jacinta se dio cuenta que la persona de blanco era Celina. A como pudo tomó camino para el pueblo, pero al mismo momento el diablo apareció enfrente de ella, obstruyéndole el paso. En ese momento ella pudo distinguir que su rostro era de un color rojo muy intenso, como la sangre. Tenía pupilas negras que se clavaron en ella y de pronto dejó de hablar. Se había quedado muda. Después de eso Jacinta no recuerda mucho, salvo que regresó al pueblo pero sin habla. Por el pueblo se comenzó a correr el rumor de que mi tía abuela Jacinta había visto la misma muerte y por ello se había quedado muda del susto. Algunos días pasaron después de ese hecho y la relación de Celina y mi abuelo se hizo más fuerte. Tanto aquella todas las tardes iba hasta la mina a esperarlo cuando saliera del trabajo. Los conocidos y amigos de mi abuelo se dividieron entre quienes le aplaudían la proeza de salir con la bruja de San Isidro y quien no quería ni darle los buenos días, pues le empezaron a tener mucho miedo. Una noche cuando mi abuelo estaba cenando con toda la familia se le ocurrió mencionar el nombre de Celina. De pronto Jacinta, quien para entonces poco a poco empezó a recuperarse de ese golpe emocional, emitió un leve quejido que apenas si fue perceptible. Su mirada se clavó en mi abuelo y con mucha fuerza dijo: "La bruja y el diablo". Nadie le prestó atención a Jacinta, pero con el tiempo su habla fue regresando, así como su cordura, siendo que ella platicara todo lo que vio en el río esa noche y por qué fue que se quedó muda de la impresión. A mi abuelo no le hizo gracia oír eso, pero con el tiempo empezó a notar que Celina comenzaba a cambiar mucho con él. Se volvió una persona insoportable, amargada, enojona y violenta. Aquello que le fascinaba a mi abuelo se volvió oscuro y tenebroso. Con el tiempo mi abuelo intentó alejarse de ella, pero algo le hacía cambiar de opinión al último momento. Mi tía abuela Jacinta decía que era por la magia negra que muy probablemente Celina había utilizado en contra de su hermano. Así, a medida que el tiempo transcurría, mi abuelo comenzó a perder la vitalidad que tanto tenía. Su piel se volvió pálida y sus ojos perdieron el brillo de juventud. Se volvió delgado, casi en los huesos, pero el cambio más fuerte que tuvo fue en su personalidad, o mejor dicho, en su alma. Este se volvió oscura y amargada. Por tal motivo a mi abuelo lo corrieron de la mina, pues ya no servía siquiera para trabajar. En cambio a Celina se le veía muy joven y hermosa. En cierta ocasión mi abuelo desapareció por 3 días. Toda la familia lo buscó de manera desesperada. Incluso hubo un momento que todos lo dimos por perdido, pues ni a él ni a la bruja se le había visto. Simplemente pensamos que ellos habían huido juntos. Y sí, más o menos eso había pasado. Pues al cabo de una semana, muy de mañana, hallaron a mi abuelo tirado en la entrada de la casa con una nota que decía: "Ya no me sirve, es de ustedes". Mi abuelo estaba demacrado, seco, en los puros huesos. No tenía fuerzas ni siquiera para levantarse. Era más que claro que esa mujer se lo había llevado para hacerle quién sabe qué, pues ni mi abuelo sabe bien qué le hizo. Durante varios meses mi abuelo permaneció en cama recuperándose, y mientras ese tiempo pasaba en el pueblo transcurrieron algunas cosas. Por ejemplo, Celina terminó por hallar otro novio. Este era un hombre corpulento, joven, vigoroso, alguien a quien todos supimos que le haría lo mismo que le hizo a mi abuelo. Un día, sin que nadie se lo esperara, mi abuelo comenzó a gritar como loco. Decía que Celina se le había aparecido frente a él y lo estaba obligando a irse con ella. Cuando fueron a ver qué sucedía, solo encontraron al abuelo en una esquina temblando,
lleno de miedo y casi llorando. Esa tarde la casa tuvo que ser bendecida para evitar que la bruja volviera a poner un pie en ella. Sin embargo, el estado de mi abuelo no mejoraba. Aún continuaba diciendo que tenía que ir con Celina, pues ella le susurraba cosas en el oído por las noches. Todas sus noches se volvieron inquietantes. Se retorcía en la cama, repetía una y otra vez el nombre de Celina, que ella lo estaba esperando afuera. Mi bisabuela rezaba sin cesar para que su hijo se liberara del embrujo, pero parecía en vano. Una noche cuando todos dormían, mi abuela Jacinta dice que oyó que los perros ladraron. En ese momento un mal presentimiento llegó a su pecho y salió enseguida a ver qué pasaba. Se asomó por una ventana y vio como ya muy lejos se podía ver a mi abuelo caminar rumbo a la calle. Enseguida despertó a sus papás, quienes no hicieron mucho caso por el cansancio. Al no quedarle de otra, se puso sus guaraches y salió tras su hermano, quien para colmo se dirigía a la mina donde trabajaba. Ella corrió lo más rápido que pudo, pero parecía no alcanzar a su hermano. Después de seguirlo por un buen rato, vio cómo él entró a la mina, de la cual por alguna razón se podía ver como un destello rojizo brillaba en su interior. Cuando por fin logró entrar, vio como su hermano estaba tirado en el suelo. Enfrente de él había una fogata muy grande que era alimentada con leña por dos personas. Una era Celina y la otra era el diablo. El mismo que había visto aquella vez en el río, pero además de ellos tres había una cuarta persona. Este era el nuevo novio de aquella bruja que, al igual que mi abuelo, estaba tirado en el piso completamente chupado, seco, débil y casi hasta los huesos. Celina le dijo a Jacinta que su hermano era muy terco, pues él ya nada tenía que ver con ella. Ahora tenía otra persona con quien estar. Sin embargo, por su imprudencia de seguirlo y en vista que había visto 2 veces a su señor de las tinieblas, ahora ella tenía que pagarlo. No se podía ir así nada más. Celina alzó sus manos e hizo una serie de ademanes como invocando algo. De las paredes de la vieja mina salieron decenas de sombras que se quejaban y se movían de un lado a otro. Ahora ellos se comerán sus almas, le dijo Celina a Jacinta. Aquellas almas estaban por atacar a mis 2 abuelos cuando el diablo los frenó de golpe. Celina se quedó sorprendida, pues no entendía por qué había hecho eso. Tú, mujer, toma a tu hermano y vete. Celina aún quedó más confundida, pues no entendía el por qué su señor había hecho aquello. Jacinta, con sus piernas temblando pero aún en juicio, se acercó con cuidado a su hermano. De paso intentó cargar a aquel otro hombre que estaba tirado. Te dije que a tu hermano, ¿acaso eres sorda?, dijo el hombre de rojo. Con su pesar, Jacinta dejó a aquel otro hombre y solo se llevó a su hermano a la casa. Por la mañana, entre mis 2 abuelos contaron lo ocurrido a sus padres, quienes entre escépticos y enojados no sabían qué decir, pero al final dieron el voto de confianza y creyeron aquella historia. A Celina ya jamás se le volvió a ver en el pueblo de San Isidro después de esa noche, ni a ella, ni a su maestro, ni al otro hombre que estaba tirado. Por su parte, mi abuelo se recuperó e hizo su vida lo mejor que pudo, y hasta el último de sus días se preguntó el por qué el Señor de la Noche les perdonó la vida a ambos. Él creía que era por la valentía que demostró Jacinta al ir a buscarlo, o bien, y quizás, y solo quizás, les tuvo piedad. Trabajé en la industria minera a finales de los 60 cuando tenía 20 años. Antes de eso estaba empacando comestibles en el supermercado local. Un trabajo sencillo pero mal pagado, claro estaba. La razón del cómo llegué a trabajar en la industria fue por un amigo que me había hablado sobre una vacante en la minería, siendo así que decidí tomarlo porque la paga era mucho mejor que mi trabajo actual. Envié mi solicitud y me aceptaron para trabajar en lo que se decía era el trabajo más seguro y mejor pagado que un hombre pudiera pedir. Bueno, eso lo decía la empresa y uno que otro fanático de la minería en su momento.
Pero una cosa que las grandes empresas mineras no te dicen son todos los riesgos que implica tener que trabajar en sus instalaciones. Yo sabía que trabajar en el área de la minería era complicado, por la cantidad de enfermedades y peligros que se tienen a diario, pero esa empresa siempre buscaba maquillar todo. He de decir que esta empresa era extranjera, norteamericana si no estoy mal. Ellos decían cosas como que las enfermedades del pulmón son posibles pero muy poco probables, que las minas pueden colapsar, sí, pero es muy raro con nuestros estándares de seguridad y demás cosas por el estilo. Lo que no te cuentan es la cantidad de porquería que pasa detrás de las cortinas de publicidad, que le venden a los jóvenes como yo un trabajo ideal, pero muchas veces el riesgo es pasado por alto cuando la necesidad es mayor. Fue por eso que, a pesar de saber todo el problemón al que me iba a meter, decidí hacerlo. Cuando me contrataron, me mudé a un pequeño pueblo minero en medio de la nada para iniciar con mi trabajo. Ese pueblo estaba en la parte desértica de Sonora, en México. No tardé mucho en instalarme y comenzar con mis labores. Lo primero que hice ya estando en la zona minera fue pasar por un entrenamiento en el que aprendí qué se debe hacer y lo que no se debe hacer en la minería, cómo extraer carbón y otros minerales de manera adecuada si es que los encontramos. Justo fue en esa capacitación que conocí a un minero llamado Tomás. Él era una persona muy experimentada. Había estado ahí por más de 13 años de manera consecutiva y se podría decir que era un viejo lobo de mar. Fue por eso que decidí pegarme a él, pues pensé que este tipo sabía lo que estaba haciendo. Tuve algo de suerte, ya que justo fue asignado con el buen Tomás para ser su ayudante o su chalán, como se le dice vulgarmente aquí en México. Tomás me llevó a la mina y me mostró un día en la vida de un minero común y corriente. Él me enseñó algunas cosas interesantes en el camino. Me dio un par de consejos de qué hacer y qué no hacer en ciertos casos. Parecía un gran tipo, ¿saben? Tenía una cierta simpatía hacia él que me resultaba un tanto relajante. A la semana de estar como su ayudante, era hora de que me fuera solo. Por mi parte me sentí bastante listo, pues todo lo que Tomás me enseñó lo aprendí a puño y sangre. Así que nos despedimos porque ya no nos volveríamos a ver, porque esa era la última semana, ya que él se mudaría para irse a otro estado. Bueno, eso fue lo que él me dijo la última vez que platicamos, pero justo antes de que nos separáramos, me dijo que se me olvidó decirte dos cosas que son de suma importancia, y me gustaría que las recuerdes siempre, porque si no lo haces aprenderás a la mala. La primera es que nunca debes beber el agua que corre dentro de la mina. Y la segunda es que nunca extraigas las piedras negras y naranjas que encuentres en los túneles. Cuando él dijo esto, pude notar que había una cierta mirada en sus ojos que me daban susto. Nunca lo había visto antes. Simplemente era una mirada penetrante y que te hacía sentir un poco incómodo al momento. Por desgracia, antes de que pudiera preguntarle más, tuve que correr para tomar el ascensor hasta las minas y no llegar tarde. Y así fue como nunca más volví a saber de Tomás. Ya con algunos días dedicándome a mis labores, podía oír y ver el agua que goteaba de las estacas en la parte antigua de la mina. Me preguntaba si te hacían alucinar, si es venenoso, o por qué Tomás dijo que nunca debía beberla. No lo sabía y después de un tiempo no me importó. Dejé de prestarle atención a todo ello. Después de 2 años en las minas, estaba bastante acostumbrado a la rutina. Levantarme a las 4 a.m., desayunar algo, registrar la entrada, trabajar hasta el mediodía, comer, trabajar hasta las 6, irme a casa, cenar y dormir. Esta rutina nunca cambió. Incluso no tenía suficiente dinero para crear una nueva rutina, o no tenía suficiente para siquiera cambiarla. Pensé que entrar a trabajar ahí me solucionaría la vida, pero al parecer nada cambió. El trabajo en la mina fue bastante normal hasta ese entonces. En una ocasión, por cuestiones de actividades, formamos grupos de 5 personas.
La idea era tener un bloque de trabajo para poder terminar más rápido las tareas. Aunque teníamos grupos de 5 personas, había ocasiones en las cuales solo llegaban 2 o 3 de ellas. Una mañana, cuando curiosamente solo estábamos 3 compañeros, sufrimos un percance. Mientras picábamos un túnel, un compañero encontró una pequeña bolsa de carbón y comenzó a trabajar en ella. Luego mi otro compañero encontró otro pedazo de trozo de carbón en la pared y lo trató de extraer. Cuando este picó la pared, la cueva empezó a cimbrarse y casi de inmediato hubo un derrumbe que nos dejó atrapados a los 3 en un pequeño resquicio. Lamentablemente los escombros eran tantos que fue muy difícil tratar de removerlos por nuestra propia cuenta. Así que estábamos atrapados hasta que nos rescataran los compañeros de ahí afuera. Prácticamente sin agua ni comida, estuvimos esperando por horas. Llegó un punto donde nuestra necesidad de beber agua fue tal que uno de mis compañeros tuvo la idea de beber aquellas gotas que escorrían de la pared, aquellas mismas que se me había dicho no debería tomar por ningún motivo. Yo no quería hacerlo, pues tenía miedo de lo que pudiera pasarme. Avisé a mis compañeros sobre ello, pero aquellos no hicieron caso. Al final la necesidad de beber agua era más grande. Con sus manos recolectaron las gotas que caían de las paredes y sin más demora se los llevaron a la boca. Al hacerlo, ellos parecían frescos, como si todo estuviera bien. Habían saciado su sed y no parecían tener algún tipo de síntoma secundario. Esperamos un buen rato, unas horas, para ver si algo pasaba, si sucedía algo con aquellos 2, pero nada pasó. El agua era potable al parecer, y aunque vi todo esto no quise arriesgarme a más y simplemente no bebí de ella. Mejor esperaba otro rato. Al no tener más que hacer y para ahorrar energía, los 3 nos recostamos sobre una pared y nos dormimos. Entre sueños empezamos a oír algunas voces que parecían decir algo, pero eran inentendibles. Con energías muy bajas, abrí los ojos en medio de la oscuridad de la cueva. Para entonces nuestros ojos ya se habían medio acostumbrado a esa poca luz. Al abrir mis ojos por completo, vi como enfrente de nosotros 3 estaba una clase de sombra negra. Estaba idéntica a una mancha sin forma que flotaba algunos centímetros arriba del suelo. Mis 2 compañeros se pusieron como locos y empezaron a gritar. Gritaban desesperadamente y no dejaron de hacerlo por un muy buen rato. Esa sombra, a pesar de estar justo enfrente de nosotros, no hizo nada. No parecía hacer nada. Es por el agua, comencé a gritar desesperadamente. Eso es lo que nos está haciendo alucinar aquellas cosas. Sí, eso ha de ser. Cerraba mis ojos y me repetía una y otra vez que aquello de allá afuera no existía en lo más mínimo. No puedo saber cuánto tiempo estuvimos así, pero yo puedo decir que sí fue un muy buen rato. Pensamos que esa maldita sombra no se iría, pues por más que nos hacíamos a la idea que era un producto de haber bebido esa agua, no se iba. Empezamos a oír voces. Estas voces repetían mi nombre y el de mis compañeros. ¿Ahora qué rayos pasa? ¿Qué sucede?, decíamos. Por suerte y gracias a Dios, aquellas voces no eran otras que la de nuestros camaradas de allá afuera que estaban a punto de sacarnos. Un rayo de luz se vio en medio de la montaña de tierra que nos cubría. Cuando ese rayo de luz entró a nuestro resquicio, por fin aquella sombra desapareció casi al momento. Después de algunos minutos más y gracias a nuestros compañeros de afuera, lograron liberarnos. Una vez fuera, los 3 contamos aquello que habíamos visto a causa de haber bebido el agua de la mina. Sin embargo, uno de mis compañeros con los que me quedé atrapado dijo: pero si tú no bebiste de esa agua, ¿por qué fue que vimos lo mismo? Hasta el día de hoy no puedo explicar si esa sombra fue producto del agua que me dijeron nunca beber, si fue por el cansancio de estar atrapados por días, o si fue algo más, algo que vive en esa mina.
Yo no soy mucho de creer en cosas paranormales. Sin embargo, siempre he tratado de ser muy respetuoso con ese tipo de cosas, ya que nunca sabemos cuándo seremos los próximos en vivir una experiencia de aquellas. Tengo 11 años trabajando en una mina la cual se encuentra en la Sierra de Durango. Esta mina de las pocas que aún están activas por el estado, además que es de las más longevas en todo el sitio. Hace unos años me encontraba trabajando en el turno nocturno. Mi actividad consistía en amacizar las excavaciones, colocar puntales y extraer el exceso de barro que se acumula por cada perforación. Una vez que terminé lo que tenía que hacer, me fui cerca de un pequeño nicho que nosotros conocemos como descanso. Aquel lugar es un espacio de algunos metros que usamos regularmente para descansar, comer o dormir un poco. Quiero aclarar que nosotros, los que trabajamos al interior de una mina, tenemos el sentido del oído muy agudizado y podemos distinguir cualquier tipo de sonido allá adentro por más suave que sea. El caso es que después de apagar mi maquinaria y la lámpara que llevaba en el casco, me dispuse a dormir un poco en aquel descanso. Pero como a los 5 minutos de haber cerrado los ojos, escuché que alguien me susurró al oído: "No te duermas, ya viene". Rápidamente reaccioné y me reincorporé pensando que tal vez alguien me estaba avisando que mi supervisor había regresado o que algún compañero estaba cerca. Prendí la lámpara e iluminé a todos lados, pero no había nadie. Me tranquilicé y guardé silencio de tal forma que hasta la respiración me aguantaba. Todo eso con la intención de poder escuchar mejor mi alrededor. Justo en ese momento empecé a escuchar pisadas que provenían del interior de la mina, de aquel lugar donde estaba trabajando hace un momento. Al principio se escuchaban muy despacio, pero conforme ese alguien o algo avanzaba, se escucharon más fuerte. Aquellos pasos sonaban como si alguien caminara hacia mí, haciendo el típico ruido de cuando las botas de hule pisan sobre el agua que corre sobre el suelo encharcado. Quise prender las luces del descanso, pero eso iba a ser más evidente que yo estaba durmiendo. Si bien ese lugar es para descansar, no tenemos del todo permitido dormir en horas laborales. Así que por miedo a que algún supervisor me viera y me diera una amonestación, preferí quedarme así un rato. Pensé que lo mejor sería que cuando él llegara me haría el disimulado como si estuviera revisando algo. El sonido de aquellas pisadas seguían escuchándose, pero lo raro es que el sonido se mantenía a cierto volumen, por así decirlo. Digamos que aquellos pasos parecían no alejarse ni acercarse. Era como si simplemente se mantuvieran en el mismo sitio. Para entonces ya se me había hecho bastante extraño, pues para el momento en que empecé a escuchar las pisadas no se habrían tardado más de 4 o 5 minutos para llegar hasta donde yo estaba. Y para ese tiempo yo tenía esperando un alrededor de casi 15 minutos. Pero de la nada, aquellos pasos dejaron de escucharse. Empecé a sentir un vacío en el estómago cuando recordé aquella inexplicable voz que me despertó hace un momento, la misma que me dijo que algo venía. Hasta ese momento no me había preguntado de dónde habría provenido aquel susurro que había escuchado, y sobre todo, de qué trataba de advertirme. ¿Quién viene? ¿O qué viene?, me preguntaba a cada rato. Estaba bastante confundido, pero afortunadamente ya casi era hora de terminar mi turno, así que tomé mis cosas, prendí las luces y subí en dirección a donde se escuchaban las pisadas. Si fuera el caso que estuviera algún supervisor, le avisaría que me iba a retirar, ya que nunca está de más hacer eso. Pero al pasar por cierto acceso recordé algo que un compañero me contó le pasó justo en ese sitio. Aquel día me contó que después de estar batallando con una máquina de perforación, mandó a su ayudante a traer herramienta justo en ese lugar en el que yo me encontraba. El ayudante le platicó que en un principio alguien empezó a arrojar piedras.
Al parecer lo hacía para llamar su atención, y al girarse vio una especie de neblina formando una silueta. Al ver eso se asustó bastante y salió de ahí a toda prisa. Al ir corriendo volteó hacia atrás y vio una persona que lo estaba siguiendo. Llegó hasta donde mi compañero, completamente pálido y con una expresión de susto a tal grado que ya no quiso jamás volver a andar solo en la mina. Lo curioso es que mi compañero también logró ver que alguien lo estaba siguiendo. En un instante aquello que lo seguía se fue desvaneciendo en las sombras que se formaban en las cavernas de la mina. No sé por qué rayos fue en ese preciso momento que mi mente me trajo ese recuerdo. Hice todo el recorrido sin voltear a ningún lado, ya que lo último que quería era ver algo. Mi mirada estaba fija hacia adelante, esperando no ver algo que no debería, ya que algunos dicen que aquí abajo entre los túneles hay una presencia que suele manifestarse y perseguirte. No sé si les haya pasado esto, pero aquella sensación de recordar o que a tu mente vengan todas las imágenes de cosas atemorizantes justo en el momento menos preciso, es lo que me estaba ocurriendo. Aquel pasillo lo había recorrido decenas de veces, pero ninguna de ellas ni siquiera me había puesto a recordar todo lo que se había dicho de este sitio, sobre todo lo que puede vivir o está viviendo en estas cavernas. Por un momento mientras avanzaba ya no quise seguir de frente. Pensé que sin importar si algún supervisor estuviera al fondo, no había la necesidad de notificar mi retirada. Al final del día estaba cumpliendo ya con mi jornada trabajada. Justo cuando estaba por desistir de seguir avanzando, escuché aquello, la misma voz que me susurró al oído anteriormente. Vete, vete, ya casi está llegando. Mi mirada se quedó clavada en la profundidad de la mina. Un extraño olor que no sabría cómo describirlo porque jamás lo había olido empezó a inundar todas partes, y una neblina de color grisácea se notó salir de las entrañas de la misma mina. La neblina era espesa, tanto que incluso le costaba moverse por sí misma. Por un momento pensé que podría tratarse de alguna fuga de algún gas, algo tóxico que pudiera salir de la mina, y por más que quisiera hubiera sido eso. Esto estaba lejos de siquiera ser la realidad de esa cosa. De entre la espesura de la neblina se vio la sombra de algo que salió de su interior. La sombra era reflejada por las luces de los focos que colgaban del interior de la mina. La misma niebla servía como una cortina para hacer aún más aterradora esa sombra. La silueta era la de un hombre, alguien de una complexión delgada, de estatura normal de quizás 1,80. Sus brazos, sus piernas y cabeza estaban donde deberían. Fue por eso que sí pensé que sería quizás mi supervisor, pero cuando este hombre atravesó la neblina me llevé un susto de muerte. Lo que salió de ese lugar sí tenía la forma de un hombre, pero uno descarnado. Toda su piel estaba putrefacta, negra. Las pocas porciones de piel que estaban adheridas a sus muslos estaban llenas de llagas con pus. Su cabeza carecía de pelo. Las orejas que tenía a sus costados eran minúsculas, como si fueran casi inexistentes. Pero sus ojos, en cambio, eran muy grandes. Muy grandes, más de lo doble de lo que una persona normal. No tenía dientes en su boca, solo había espacios negros que denotaban que todos se les habían caído o se los habían extraído. Sin pensarlo dos veces y en cuanto las piernas dejaron de estar paralizadas, salí corriendo a toda prisa. La niebla que estaba detrás mío se empezó a mover también, a una velocidad casi sobrenatural. Era como si ella también corriera junto conmigo. El susurro otra vez se escuchó. Corre, corre, no dejes que te atrape.
Era lo que resonaba en mi cabeza una y otra vez. No sabía si aquel ruido era producto de aquel descarnado que venía corriendo junto con la niebla, o si era producto de otra cosa, pero la cuestión es que corrí como jamás en la vida lo había hecho. En el camino tropecé varias veces cayendo al lodo y levantándome para seguir corriendo. La cabeza me daba vueltas y el corazón salía de mi pecho a cada palpitar. Después de correr como un desquiciado, logré ver la salida por fin de la mina. No tuve el valor para voltear y ver si aún me seguía aquello que tenía detrás. Fue por eso que ni bien puse un pie fuera de la mina, salí a toda prisa directo a casa. En el trayecto mis compañeros que también estaban laborando y que ya se habían ido a sus casas, solo me vieron ir hecho un cohete a toda velocidad. Mi cabeza estaba en blanco tanto que no pude decirles nada. En su momento decidí no contarle a nadie sobre esto que me había pasado, y no fue sino hasta mucho después que me animé a hacerlo, platicando mi experiencia con mis demás compañeros, y a su vez recibí comentarios de ellos, de algunos que han visto a una mujer caminando por ahí, y algunos otros que han visto a niños que se aparecen jugando y se pierden entre la oscuridad de las excavaciones. Cosas prácticamente imposibles que sucedan, porque por lógica, nadie puede entrar a ese lugar más que los que laboramos dentro de la mina. De aquella noche me quedó solo una duda, y esa es de quién o qué era la voz que escuché esa misma noche, aquella que me advirtió sobre lo que venía saliendo de la mina. Estoy seguro que la voz no pertenecía al descarnado, sino a alguien más, o de algo más. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.